El próximo sábado va a ser definitivo para ver si la PGR recupera la iniciativa y es capaz de plantear, de aportar pruebas suficientes para que el juez decida si va a vincular a proceso judicial a Javier Duarte en la reanudación de la audiencia y además si va a mantenerlo en prisión como medida cautelar. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. El juicio de Javier Duarte, la mayor prueba que hoy tiene la justicia mexicana, pero además porque va a ser procesado con las nuevas reglas de la reforma penal que ha sido cuestionada por las mismas autoridades, por los gobiernos en las últimas semanas. Vamos pues a ver unos datos de contexto para venir a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y vamos rápido para arrancar directamente con nuestro contrapunto, con nuestro punto de vista sobre el juicio quizá más importante que haya en este sexenio. El juicio contra Javier Duarte tiene contra las cuerdas a la PGR, que desde que inició el proceso ha mostrado fallas para acreditar las acusaciones sobre corrupción contra el exmandatario de Veracruz por el estratosférico monto de 438 millones de pesos presuntamente desviados del erario público de la entidad. En su primera presentación ante el juez, tras ser extraditado de Guatemala, la Fiscalía solo pudo documentar poco más de 38.5 millones de pesos, a pesar de la larga lista de acusaciones en su contra por peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada. La estrategia de Duarte y su defensa ha sido desde un principio rechazar las imputaciones y mostrar confianza en librar el proceso, que sin duda es una de las mayores pruebas para la justicia y el gobierno del presidente Peña Nieto. En su primera audiencia, Duarte exhibió la impericia de los fiscales con preguntas directas sobre las pruebas que lo incriminan en diversas acusaciones. Las fiscalías son el talón de Aquiles de la justicia en el país y sus deficiencias se han visibilizado con la reforma penal de juicios orales. La oposición ha solicitado a la Fiscalía estar a la altura del caso. El juez Moreno recordó que la PGR ha cambiado 3 veces de ministerios públicos y que los fiscales desconocían el expediente. La PGR puede corregir el rumbo en la segunda audiencia. En ella, el juez deberá o no vincular a Duarte a un proceso por delitos del fuero federal. El caso del exgobernador se realiza a través del nuevo modelo acusatorio que pretende dar más transparencia a los juicios. ¿Superará la prueba la PGR? Posiciones. Hay que tener fe en la PGR, fe en el trabajo que va a realizar y esperar a que el proceso siga, dijo Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. La PGR habrá de tomar todas las acciones y entregar cuentas a la sociedad, agregó. Al ser extraditado de Guatemala, Duarte dijo 3 palabras: show, cámara, acción, con lo que describiría el arranque del proceso que lo conducía a México después de 9 meses desde que se dio la fuga. La actuación de la PGR en la primera audiencia, consideró Fernando Herrera, el líder del PAN en el Senado, lo que ocurrió suena a simulación y sospecha. Los números no cuadran, eso está claro, fue la conclusión del juez de control tras una audiencia inicial que se extendió por más de 5 horas y media. Vamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Buena parte de los focos de la opinión pública están centrados en el caso Duarte y no es para menos. Hoy el gobernador Yunes pide a la PGR que lo cite a declarar y además dice que tiene grabaciones en las que él mismo participa, por lo cual no serían ilegales. Pero esto es solamente una prueba de las expectativas que hay respecto de la audiencia que se va a celebrar el sábado para ver si es vinculado a proceso judicial el exgobernador Javier Duarte y en buena medida veamos si esta que es quizá la prueba más importante que tenga que enfrentar la justicia mexicana y sobre todo el nuevo sistema, la nueva reforma penal de los acusatorios, si va a pasarla esta primera después de una primera audiencia en la que la PGR francamente demostró incapacidad, fallas y enormes deficiencias para acreditar las acusaciones. Me da mucho gusto que esté con nosotros Francisco Moreno, catedrático de la UNAM. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, Paco, un placer. Y Eduardo Martínez Bastida.
Un gusto estar contigo. Profesor investigador de INACIPE. Gracias a los dos. Colega y conocido. Así es. Además, ¿no? Los dos en la facultad. No, exacto. Bueno, y espero que traigan puntos de vista distintos sobre, sobre lo que va a pasar el sábado. Sí. Vamos a ver qué va a pasar el sábado, pero por lo pronto, sí me gustaría comenzar preguntándote, ¿qué es lo que esperas que pueda suceder? ¿Crees que la PGR pueda, digamos, retomar la iniciativa después de la primera audiencia en la que se vio francamente débil, desgastada, incluso no conocían, por lo que pudimos ver gracias a los juicios orales mucho más transparentes, la actuación de los propios agentes que fueron a presentar las acusaciones? Claro, bueno, lo primero que tendríamos que decir al auditorio es que estamos partiendo de un proceso dividido en 3 etapas. Estamos en una investigación inicial que el objetivo es judicializar. Y la audiencia previa lo único que se hizo fue formular imputación. Una figura que está prevista en los artículos 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué es formular imputación? Notificarle a la persona los hechos por los cuales lo investigas. Esos hechos en circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron. Una preclasificación jurídica de los hechos. El grado de autor o partícipe que le atribuyes y quién es la persona que lo está acusando. Eso es lo único que hizo la Fiscalía. La Fiscalía no tenía en ese momento mayor actividad procesal que realizar una formulación de imputación, dado que la defensa ha solicitado una duplicidad de término constitucional para vincular a proceso. Pero espérame. Sí. Fíjate esto. ¿Qué puede pasar el sábado? El sábado, si la Fiscalía enuncia los datos de prueba idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes, que revelen razonablemente la existencia de los hechos que atribuyen al señor Duarte y se determine cuál es su grado de autor o partícipe, evidentemente van a vincular. ¿Por qué? Porque un dato de prueba en términos de lo que señala el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un mero indicio. Y creo que tienen los indicios suficientes para lograrlo. Entonces, a mi criterio, en este momento, acorde a todo lo que hemos escuchado, ¿qué puede pasar el sábado? Claro que pueden lograr una vinculación a proceso, pero depende cómo lo argumente la Fiscalía. Es que ahí está el punto, porque la nueva reforma penal, voy contigo, Paco, en efecto, el sábado veremos si se vincula a proceso, pero de la reforma penal también le ha dado esta figura, no sé si lo digo correctamente, pero solicitud de aclaración desde que se presentan las imputaciones. Solicitud de aclaración que ejerció a cabalidad como parte incluso de su estrategia, tanto Duarte como su propia defensa. Y en la solicitud de aclaraciones hace una serie de preguntas, Paco, que deja muy mal parada a los agentes del Ministerio Público. No sabían o no tenían conocimiento suficiente sobre los detalles de cómo, quién y dónde eran las imputaciones que se le hacían del desvío de recursos del erario público, pero incluso de los 480 y pico millones que dicen que es el monto total de lo desviado, solamente pueden en ese momento, digamos que acreditar o traer pruebas para 38. ¿Tú confías un poco como Eduardo en que el sábado sea vinculado a proceso judicial? Absolutamente. ¿Sí? Primero, quiero agradecerte la invitación a participar en tu muy reconocido programa. Tengo una deuda histórica y de vida familiar contigo. Gracias por contribuir a lo que he podido lograr. No, gracias, Paco. Coincidir con Eduardo enormemente. Pensemos, esta es la primera vez que se lleva mediáticamente un proceso como este en el nuevo sistema penal acusatorio. Anteriormente, la culpabilidad era demostrada, o la inocencia, en contrario censo. Ahora se debe demostrar la culpabilidad a quien hoy se presume y se le da la oportunidad jurídica de exhibir su presunción de inocencia. No quiero calificar o descalificar a los ciudadanos agentes del Ministerio Público, pero tal vez sembrar una duda. ¿Será parte de una estrategia el decir, de los 432 millones, te estoy acreditando 35? ¿Será parte de ese juego ante lo que anuncia ayer mismo la PGR, en donde dice la unidad de delitos financieros está ya investigando posibles cuentas del señor Duarte en Suiza? Coincido con lo que dice Eduardo.
La primera parte era vincularlo a proceso. Pero vamos a seguirnos un poquito más para atrás. Se le giró la orden de aprehensión correspondiente, de orden federal y de orden estatal. Se le persiguió, se le detuvo en una autoridad distinta a la nacional, Sí. que le acredita Guatemala. la propia vinculación al derecho, lo extraditan, lo ponen en el suelo mexicano, está durmiendo en una cárcel mexicana y está entrando en este juego de estrategia jurídica en donde tiene que ser sumamente cuidadosa la Procuraduría General de la República, porque, Pepe, en el nuevo sistema penal acusatorio, cualquiera de estos errores pueden abrirle la puerta al señor Duarte. A ver, pero ahí me preocupa una cosa. Dices, y en efecto así es, la unidad de delitos financieros de Hacienda está ahí investigando. Pero ¿cómo investigando? A ver, fue detenido y los cargos se imputaron desde, tú me corregirás, octubre, noviembre de 2016. Es decir, la autoridad, el Ministerio Público, las fiscalías, asistidos por Hacienda, han tenido más de 9 meses para tener listo el expediente. Y lo que vimos ese día en la audiencia es que no se sabía ni siquiera el expediente. ¿Coincides en que pueda ser una estrategia, como dice Paco? Mira, antes de tocar el tema de Paco, ¿por qué pidió la defensa aclaraciones? Porque cuando se formula imputación, tú como defensor lo único que puedes hacer es pedir aclaraciones. Tú en ese momento no vas a debatir si se va a vincular o no a proceso. No vas a debatir, porque todavía no hay pieza acusatoria, si el hecho por el cual ya te están acusando eso no es. No vas a formular interrogatorios ni contrainterrogatorios. No es el momento oportuno. Claro, pero aquí lo único que vamos a Ajá. hacer es pedir una aclaración. Pero digamos con una nueva característica, como decía Paco. Antes pedías aclaraciones y no estaba ni el juez, o lo hacías en lo oscurito, sin luces, sin tacrígrafos, y hoy lo que tienes son los ojos de cualquier persona que quiera acercarse y seguir el proceso. Es una de las propias Lo cual características. está muy bien. El proceso acusatorio es público, lo ordena la propia Constitución, y eso es lo que se pidió desde 2008, que fuera un proceso en donde tú, donde Paco y donde cualquiera de nuestros televidentes tuviera acceso a la comunicación procesal que se llevaba a cabo para poder calificar la actuación de los servidores públicos que están inmersos y de los propios defensores, porque estábamos muy acostumbrados, y Paco lo sabe, que se presentaban escritos, se cobraba una cantidad de dinero, pero como el escrito tenía un lenguaje ininteligible para el común de la población, pues ellos pensaban que estaba muy bien hecho cuando realmente no tenía esas características. Claro. Y a partir dices, bueno, es que yo hice mi trabajo, quien se equivocó fue el juez. No es cierto. Siempre hay un punto en donde tenemos que estar colocando la tilde, y en este caso lo estamos colocando sobre la representación social. Ahora, regresando al punto, ¿crees o coincides con Paco que puede ser una estrategia? Mira, ¿O está demostrando deficiencias graves del Ministerio Público? yo creo... Que tampoco son nuevas, ¿no? No, tampoco son nuevas. Yo creo que aquí hay un tema que se viene arrastrando de mucho tiempo, y ha sido incluso materia de otros programas tuyos, en donde se ha establecido una modificación al propio sistema, porque ellos piden un subsidio dado que no fueron debidamente capacitados, o cuando se implementó la capacitación no tuvieron la seriedad de solicitar una capacitación con personas que tuvieran conocimiento de esto. Entonces, ahí, Ese digamos, es un tema. hablando de las expectativas que hay para la reanudación de la audiencia el próximo sábado del caso de Javier Duarte, ¿va a ser vinculado a proceso o va a ser liberado? Esas son parte de las interrogantes que hoy que flotan en el ambiente. Estamos hablando con Eduardo Martínez Bastida de el INACIPE. Me quedé contigo, Paco Moreno, y la pregunta era, a ver, tú desde tu primera intervención metiste, digamos, el cambio de lógica con la reforma penal, la presunción de inocencia por delante, y hoy Yunes, el gobernador de Veracruz, dice: yo le pide a la PGR que me citen a declarar, que me lleven ahí, porque además tengo grabaciones que yo mismo hice con un montón de los cómplices de Javier Duarte en las acusaciones que se hacen de desviación de recursos. Eso no es poner en juego. No, pero es un delito. Es un delito por parte del gobernador Yunes. Es otra muestra más de su protagonismo. Es una apología del delito, porque él está incitando a la gente a que haga lo mismo. Es saberse parte de un juego en donde sociológicamente está pidiendo su rol. Coincido con Eduardo en algo. El próximo sábado inicia en la realidad el proceso. El próximo sábado tendrán que tener la batería, los agentes del Ministerio Público, listas de tal forma que el señor Javier Duarte no pueda
ser beneficiado con un amparo, no pueda desvincularse del proceso y esté sujeto a la etapa procesal siguiente. Hay que acordarnos algo, Pepe. Este es un nuevo sistema penal implementado por los mismos jugadores de antaño. Yo quiero decir algo en honor a lo que está diciendo Eduardo. El INACIP ha hecho un gran trabajo, han dedicado horas, han dedicado esfuerzos. Simple y sencillamente ahora van a una audiencia, pero ya lo hacen ante una cámara de televisión, ya lo hacen con testigos, ya lo hacen todos opinando. Digamos que están agarrando terreno, pero yo te podré decir, no hay manera, no hay un solo ápice de duda que este sujeto ha cometido varios ilícitos. Ahora, déjame sobre la declaración de Yunes antes de ir con Eduardo. El que él mismo esté diciendo, aquí tengo estas grabaciones, independientemente de su legalidad, Sí. es poner en duda, o podría ser poner en duda, digamos, la presunción de inocencia porque la prueba o el anuncio que está haciendo de la prueba estaría tratando, digamos, Sí. de reforzar el inculpamiento. Absolutamente. Y no nada más eso, sino que está siendo portador de un delito que se llama apología del delito. Él está exhortando, está diciendo cómo se puede cometer un ilícito. Imagínate, Pepe, es el gobernador de un estado que se está viendo desesperado por lo que está sucediendo, metiéndose en una etapa procesal. Yo me preguntaría, ¿es parte del Ministerio Público? ¿Es parte de la parte acusadora? ¿Es parte de la parte defendida? Esto tenemos que darle un extraordinario respeto al nuevo proceso. Es nuestro país, es en la teoría del Estado, las instituciones que nosotros estamos construyendo. No podemos nosotros estar siendo tolerantes de ninguna manera con este tipo de ilícito. Nada más que ahora lo tenemos que hacer con reglas distintas que se tienen que ir aplicando. Yo voy por la afirmativa en el sentido de que ya se logró su consignación. Ya se logró el que lo traigan de regreso a México. Ya se logró vincularlo a proceso. El sábado tendremos la siguiente etapa procesal en donde los nuevos ministerios públicos tendrán... Donde realmente comienza el juicio y ahí es donde quiere ser citado, donde pide ser citado Miguel Ángel Yunes. Coincides, una, es un delito la grabación y por tanto entonces se tendría que desechar la prueba, y dos, ¿se está violando la presunción de inocencia, sí o no? Mira, yo lo que considero aquí que este es un tema estrictamente probatorio. Evidentemente, si se le vincula a proceso, vendrá una investigación complementaria que tiene una duración de 2 a 6 meses. Entonces el Ministerio Público continúa investigando. Y entonces, retomando un poco lo que se decía hace un rato, tal vez hoy yo tenga solo acreditado 38 millones de pesos, pero en los siguientes 4 meses te voy a acreditar los 300 y tantos que faltan. Y voy a obtener medios de prueba que me van a servir para sustentar mi escrito de acusación. Pero también aquí hay un tema, hay un asesor jurídico de víctima, que es el propio sistema de administración tributaria, que en este momento nadie hablamos de él porque ha brillado por su ausencia. Y es momento también que le exijamos, porque ellos son buenos para cobrar impuestos, pero es el momento en que ahora participen a nivel procesal. ¿Y dónde andan? Y Sí, acrediten cierto, esto. De ellos no hemos hablado. La verdad es que todo el mundo ha preguntado por ellos. ¿Cuándo fue el martes, no? El martes, la primera audiencia. Repito, ¿Y por qué no están aquí? ¿Por qué ya no la llegaron? PGR dijo, voy con la unidad de delitos financieros, parece que hay utilización de recursos públicos depositados en cuentas privadas en Suiza. Tendremos que pedir en esa parte también la asesoría consular correspondiente para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores puedan subsanar esas deficiencias de inicio y nutrir la investigación. Esto es simplemente el comienzo. Esto no se va a acabar en 10 o 15 días. A ver, pero hay una pregunta importante. Yo creo que es la que se está haciendo el público desde el martes pasado, y es las deficiencias que vimos en la primera audiencia que llevaron a que se tenga Pueden que ser reanudar el sábado, subsanadas. pueden ser subsanadas, Sí. o también pueden dar lugar a que pueda, digamos, el inculpado, en este caso Javier Duarte, salir libre. No, no va a pasar eso. Eso está descartado. No, es que ustedes lo descartan de todas formas. absolutamente. Es que mira, estamos en un juego de criminología mediática confundiendo a las personas. De eso no se trata. Por eso Buen punto, justo la Eduardo. pregunta. Buen Por eso punto. justo la pregunta. Y es que por fíjate, eso.
Yo lo que te dije es, la formulación de imputación es una notificación de cargos en otros sistemas procesales. Yo te notifico cuáles son los cargos por los que te investigo. Te voy a vincular a procesos, es decir, te sujeto a la tutela judicial. Yo, Ministerio Público, me sujeto a mis actos de investigación a la tutela judicial durante el término que señale el propio juez de control. Y a partir de ahí, cuando viene el término para cierre de investigación, tiene el Ministerio Público 15 días para presentar su escrito de acusación. Es correcto. Y es ahí donde va a iniciar auténticamente el proceso acusatorio. Yo siempre lo he dicho en mis clases, antes no se ha ejercitado acción penal, sino hasta cuando se presenta el escrito de acusación. Y es el momento en donde se constituye lo que los abogados denominamos la litis entre las partes. Ahora, hay un punto que de una vez lo pongo en la mesa, que es el que ha sido incluso señalado como parte de las críticas a la nueva reforma penal, que es la puerta giratoria. Hay en el caso de Javier Duarte, en la audiencia el próximo sábado, aunque se le vincule a proceso judicial, ¿él podría seguir, digamos, el proceso en libertad provisional o no? No. No, ¿Por de qué? ninguna manera. Porque de entrada se le imputa delincuencia organizada, que es un delito de prisión Y preventiva es un oficiosa. delito grave y no alcanza beneficio. Es bajo prisión causa. preventiva oficiosa. Ahora, el otro delito es un delito de prisión preventiva justificada. Y ahí el Ministerio Público la tiene muy fácil. Es más, si nos están viendo, yo les doy en este momento la herramienta. El señor se fue a otro país, huyó a otro país. Hay un riesgo de fuga si lo dejamos libre. Es Por eso correcto. tiene que enfrentar el proceso privado de la libertad. A ver, Tan a mí sencillo. me parece contundente sus argumentos, pero uno se voltearía y diría, pues si son así de contundentes y claros como lo acaban de decir, ¿por qué tendría que ser un asunto de fe, como dijo el secretario de Gobernación respecto Bueno, a la actuación de la PGR? Cuéntenme. Explíquenme eso. Déjame un chido de Duarte. Estamos hablando con Eduardo Martínez Bastida del INACIPE, con Francisco Moreno, investigador de Derecho de la UNAM. Me quedé contigo, Paco, y a ver, explícame cómo entra la fe, que así es como nos fuimos al corte hace un momento. ¿Cómo entra la fe del secretario de Gobernación para pedir que la gente tenga confianza en el proceso después de las fallas evidentes? El gobierno mexicano no tiene obispos y tampoco debe de tener fe. Tiene que tener actuaciones y para eso tiene leyes. Tenemos que seguir las leyes y no andar con supuestos. Estos no son actos de fe, es contundencia del ejercicio del Estado sobre una persona que ha delinquido a la vista pública y privadamente, y que ahora en su nueva etapa procesal espero yo que no vaya a haber actos de fe y sí contundencia en el que esta persona... En acreditar sea. la prueba y en la Es documentación. correcto. Ahora, de verdad que sí se está convirtiendo en el juicio más polémico, sin duda, que lo será. Y va a dar resultados positivos. De este sexenio. Tienes al secretario de Gobernación declarando, tienes a Miguel Ángel Yunes, pero tienes también a la oposición. Y la oposición, lo que está diciendo, el líder del PAN en el Senado, Fernando Herrera, dice, oigan, es que esas fallas que estamos viendo en la primera audiencia, o deficiencias, o como le quieran llamar, pareciera que son deliberadas. Perdón. Deliberadas No. para facilitar. No, Vienes. son errores. Errores. O sea, no estás de acuerdo claros. con Fernando Herrera, seguro te está viendo. Y qué bueno, y un de saludo al una vez senador. sepa. La Vienes. verdad es que no puede ser un acto Que por deliberado. cierto de ser ingeniero civil, no abogado. Probablemente porque nunca ha litigado el sistema acusatorio. No, mira, este no es un tema de fe. Este no es un tema de hay una corrupción detrás de. Es un tema de estrategia procesal. El Ministerio Público cometió un primer error en esta audiencia, pero no quiere decir que el sábado lo va a cometer. Seguramente va a salir airoso porque este sistema lo que te obliga es a tener una mayor preparación. Tal vez no tuvieron la preparación para la formulación de imputación, pero estoy seguro que después de este golpe que recibieron van a ir bien preparados a la vinculación a proceso, para solicitar la medida cautelar y un plazo lógico amplio de cierre de investigación para preparar lo que viene después, que es la pieza acusatoria, el escrito de acusación, que va a ser sustento del juicio oral y en donde vamos a ver las estrategias de litigación, ya no solo del Ministerio Público, también de la defensa, porque estamos hablando solo del MP. Hay que pensar cómo va a trabajar en ese momento sus estrategias la defensa, y es cuando veremos un litigio tal vez de un muy buen nivel mediáticamente hablando. A ver, estrategias de la defensa, cosas que antes no se escuchaban, digamos, al menos públicamente, al mismo tiempo que fallas de los acusadores. Pepe. Y en este contexto, Paco, se da, en efecto, tú lo has estado insistiendo, dentro del nuevo marco de la reforma penal. Es y una correcto. de las críticas más fuertes de gobernadores, de procuradores, ha sido, pues, es que las reglas son flexibles, son extremadamente garantistas, y entonces dejan salir a la gente. ¿A qué esta vez no se va? Si es como ustedes dicen, no se va. Este ¿Por qué esta sistema no? de nueva visión penal
escurre más en el pensamiento que solo en la litis. Escurre más en lo que tenemos que hacer para probar que efectivamente aquel que presume su inocencia es culpable. Antes eran cerros de expedientes. Antes era de saber lo que había dicho la ley hace 300 años. Hoy, después de 100 años de nuestra Constitución, estamos litigando con la palabra y con documentales que prueben en materia de probanza lo que se está ejerciendo de manera errónea. Déjame decirte de otra manera, ¿eso refuta las críticas de gobernadores y procuradores al sistema penal? Sobre todo el tema de la preliberación. Sí, y te voy a decir por qué. La saturación que teníamos en muchos de los reclusorios obedecía a la falta de interés y de tiempo que tenían muchos jueces en leer muchos de los documentos, y era muy fácil mandar a todo el mundo a la cárcel. Ahora tendrás que probar por qué este individuo está en la cárcel, por qué tuvo que hacer tal o cual cosa, y no simple y sencillamente decirle, mételo 30 años y después veré qué pasa. A destajo, a destajo. ¿Está refutándolo? O sea, aquí se va a ver claro que un acusado que pueda haber cometido un delito grave no sale porque hay incluso medidas precautorias. En este caso está el supuesto de delincuencia organizada, pero en muchos otros, por ejemplo, lo que se dice el tema de las armas, no necesariamente. La medida cautelar y justificas. Hay 3 riesgos a cautelar. El riesgo de fuga, el riesgo de que causes un daño a víctima, testigos, órganos de prueba, o que obstaculices investigación. En la Ciudad de México, el riesgo de fuga. En la Ciudad de México existe la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso a Prueba, que es la institución que se encarga de vigilar que efectivamente una medida cautelar distinta a la prisión preventiva se cumpla. El día de ayer, por fin, la Federación tuvo a bien trabajar después de más de un año e implementa una unidad de medidas cautelares gracias a que son muy nobles y dijeron, más de un año, más de un año, por fin vamos a trabajar. Son lentos pero seguros. Claro, pero perdón, Paco, y por eso que el presidente del tribunal era de los que más recursos pedía cada vez que aparecía. Claro, pero fíjate algo, quienes están quejando es la Federación y no tenían una figura que les permitiera dar cauce a las medidas cautelares distintas a la prisión. Entonces me estoy quejando, pero no implemento nada y después de un año lo hacen y por fin ayer se publica en Diario Oficial de la Federación esto. Conclusión, Paco, vas a ir bien la prueba para la justicia y además para la reforma penal. ¿Vas por ahí? Estos no son actos de fe. Este gobierno es el que más personas ha puesto a disposición de la autoridad, son 7 gobernadores. En lo personal, creo en el sistema de justicia penal acusatoria, creo que están siendo bien capacitadas las personas y le debemos de apostar a creer. Sociológicamente este país debe de creer y debe de ir por lo positivo. No es positivo solamente lo que dicen las redes sociales. ¿Cómo ves? Claro, el proceso acusatorio sin duda va a empezar a funcionar bien al paso de los años. Son los primeros andares en que nos encontramos. Este es el primer gran caso mediático en el que se topa el Ministerio Público de la Federación, pero va a salir avante. A ver, gran caso mediático y ya última, ya nos estamos casi despidiendo, pero ¿qué es lo que esperan que haga la defensa? ¿Qué es lo que esperan que haga Va a tratar de tirar las imputaciones de utilización de recursos públicos en beneficio privado, va a tratar de decir sobre el modo, tiempo y lugar de la adquisición de los bienes inmuebles, sobre todo los relacionados con Mixtapan. Pero con la información que se tenga de la unidad de delitos financieros, va a estar encuadrado en la utilización o el desvío de esos recursos. Yo le doy no menos de 30 años en prisión al señor Duarte. O sea, incluso lo que se hablaba de haberle violado su presunción. Exacto, y presunción además, y el tema del fuero. Claro. Sí, tenía eso es muy fuego, importante. aunque hubiera cuando evadió, licencia, ya no tenía fuero. Y si compró esos departamentos, como él dice, cuando era gobernador electo, ya gozaba del fuero constitucional que le daba haber sido diputado federal. Recordemos que él era diputado federal con licencia, acto irrenunciable, por lo que sí tenía que ver con los recursos públicos. El señor es un delincuente. Por cipotis, por tígere, por si las moscas, estaremos muy atentos al asunto. Muy bien. Pues les agradezco mucho. Un gustazo. Un gusto haber platicado con ustedes. Vamos a estar muy atentos a ver qué sucede el sábado. Yo creo que todos los ojos van a estar puestos ahí. Muchas gracias. De verdad, Eduardo Martínez Bastida, profesor investigador del INACIPE, y además son antiguos compañeros, nos acabamos de enterar, de la Facultad de Derecho de la UNAM. Paco, muchas gracias. Pepe, gracias y saludos con mucho respeto en casa. Mucha suerte, gracias, que te vaya muy bien.
Francisco Moreno, investigador de la UNAM. Muchas gracias a los dos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos aquí mañana, 7 de la tarde desde Ciudad Imagen, y que le vaya muy bien. Tenga una buena tarde. Adiós.